Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Q Copyright Emoción Superíndice 3N tenerlos por AQ una vez mu s. Espero que es tu copyright N teniendo un día maravilloso o una noche espectacular, dependiendo de cuando me es tu copyright N viendo. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les apasiona, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado mu s preguntas que respuestas. Hablamos de Kerem y Ande, la pareja que conquistó superíndice 3 nuestros corazones en la pantalla y supuestamente fuera de ella. Hoy vamos a desenmascarar algunos secretos, vamos a analizar genes, vamos a interpretar gestos y sobre todo, vamos a intentar descubrir Q copyright es lo que realmente se esconde detrás de esa química innegable que nos mostraron. No les prometo respuestas definitivas, porque la verdad es que solo ellos la conocen, pero les prometo una investigación superíndice 3N profunda, llena de teorías, análisis y por supuesto, mucha pasión superíndice 3N. Antes de que empecemos a desentrar más menos a todos estos misterios, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las teorías conspirativas del mundo del espectáculo y si quieren estar al tanto de todas las novedades sobre sus celebridades favoritas, les invito a suscribirse al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Formaremos una comunidad súper unida y podremos debatir juntos sobre todos estos temas que tanto nos apasionan. Ahora vamos a empezar. Bueno, vamos a entrar en materia. Kerem Bürsin y Hande Erupal Rafael. Sus nombres evocan pasión superíndice 3N, romance, televisión superíndice 3N de calidad, y también copyright N un monto superíndice 3N de rumores. Desde que protagonizaron asteriscos en U con diéresis al cap asterisco love y sin deer asterisco, su química fue innegable. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, la naturalidad con la que interpretaban a sus personajes, todo gritaba que había algo mu s.a.u. de una simple relación superíndice 3N profesional. Y efectivamente confirmaron su relación superíndice 3N. Pero luego, como un guión de telenovela, la historia de amor llegó superíndice 3 a su fin. AQ es donde empiezan las preguntas. ¿Q copyright pasó superíndice 3 realmente? ¿Por Q copyright terminaron? ¿Sigue habiendo algo entre ellos? Estas son las preguntas que vamos a intentar responder, o al menos, a explorar, a lo largo de este vídeo. Vamos a analizar vídeos secretos, o al menos, vídeos que han pasado un poco desapercibidos, y genes que hablan por sí mismas y vamos a escuchar lo que dicen las fuentes cercanas a la pareja. Prepúrense para el salseo. Empecemos por lo básico, la confirmación superíndice 3N de su relación superíndice 3N. Recuerden ese viaje a Maldivas. Las fotos que compartieron eran idílicas, llenas de amor y felicidad. Se les veo a radiantes, enamorados, disfrutando de su compau más menos UA. Era la prueba definitiva de que la magia que veíamos en la pantalla también copyright N existía en la vida real. Pero si todo era tan perfecto, Q copyright salió superíndice 3 mal. Una de las teorías mu s extendidas es la presión superíndice 3N medio tica. Imagunense ser una de las parejas mu s populares del mundo, con millones de fans pendientes de cada uno de sus movimientos. La presión superíndice 3N de mantener esa imagen de perfección superíndice 3N, de cumplir con las expectativas del público, debe ser inmensa. Quizás esa presión superíndice 3N fue demasiado para ellos y terminó superíndice 3 afectando su relación superíndice 3N. Pero profundicemos en esta teoría. No se trata solo de la presión superíndice 3N de los fans, sino también copyright N de la presión superíndice 3N de los medios. Cada revista, cada periódico superíndice 3 dico, cada portal de noticias quería la exclusiva de la pareja. Se analizaba cada una de sus apariciones públicas, se interpretaba cada uno de sus gestos, se inventaban historias y se difundían rumores. Imaginen la dificultad de vivir bajo esa lupa constante. Cada salida al supermercado, cada cena con amigos, cada viaje se convirtió en un titular, en una especulación superíndice 3N, en una oportunidad para generar controversia. La presión superíndice 3N no solo venía del exterior, sino también copyright N del interior, de la necesidad de mantener una imagen pública que a veces no se corresponda con la realidad. Otra teoría apunta a las agendas profesionales. Tanto Kerem como Hande son actores muy solicitados, con proyectos en diferentes pauses y con horarios muy exigentes.
Es posible que la distancia y la falta de tiempo para estar juntos hayan contribuido al desgaste de la relación superíndice 3N. Ya saben el dicho, ojos que no ven, corazón superíndice 3N que no siente. Aunque en este caso con tantas redes sociales, los ojos siempre están viendo, pero el tiempo de calidad es fundamental. Ahora bien, no se trata solo de la distancia física. La exigencia de sus carreras también copyright N implica una inversión superíndice 3N emocional y mental enorme. Imaginen la preparación superíndice 3N para un papel, las largas jornadas de rodaje, el true copyright S de la actuación superíndice 3N, la necesidad de desconectar y recargar energúas. Todo esto deja poco tiempo y energía para dedicar a una relación superíndice 3N. Además, las agendas profesionales tan apretadas a menudo implican viajar constantemente, conocer gente nueva, enfrentarse a situaciones imprevistas. Todo esto puede generar inseguridad, celos, desconfianza y finalmente el deterioro de la relación superíndice 3N. Pero ahora es donde entramos al terreno pantanoso de los vídeos secretos. Hay un par de vídeos que han circulado por las redes sociales, grabados por fans, que muestran interacciones entre Kerem y Ande fuera del set de grabación superíndice 3N. En uno de ellos se les ve en un restaurante disfrutando de una cena. A simple vista parece una cena normal entre amigos, pero si se presta atención superíndice 3N a los detalles, se pueden notar algunas miradas CU superíndice 3 cómplices, algunas sonrisas que sugieren algo analicemos este vídeo con lupa. La calidad de la imagen es mala, la luz es tenue, pero se puede apreciar que N sentados uno frente al otro, en una mesa para dos. Ella lleva un vestido rojo con diéresis copyright L una camisa negra. Hablan animadamente, gesticulan con las manos, se ruen. En un momento dado, con diéresis copyright L se inclina hacia ella y le susurra algo al oído. Ella se sonroja y le responde con una sonrisa. Q copyright se diruan. ¿Era un comentario sobre la comida? ¿Una broma sobre alguien que pasaba cerca? ¿O algo personal, algo que solo ellos entendían? Es imposible saberlo con certeza, pero la ATMU superíndice 3 esfera que se percibe en el vídeo es de complicidad, de cercanía, de afecto. No es la actitud de dos simples amigos, sino de dos personas que se sienten atraídas el uno por el otro. Otro vídeo intrigante fue grabado durante un evento público. Kerem y Ande estaban rodeados de gente, pero en un momento dado, se les ve susurrándose algo al oído. No se puede escuchar lo que dicen, pero la cercanía entre ellos y la intensidad de sus miradas son innegables. ¿De Q copyright estarán hablando? ¿Será algo relacionado con su relación superíndice 3N? ¿O simplemente una broma entre amigos? Este vídeo es difícil de interpretar. La CU mara lejos, el sonido es malo, la multitud es enorme. Sin embargo, se puede ver que N muy juntos, casi pegados. Ella le agarra el brazo, con diéresis copyright L le rodea la cintura con la mano. Se miran fijamente a los ojos, como si no hubiera nadie alrededor. Sus labios N muy cerca, casi se tocan. Estuvieron a punto de besarse. Fue un momento de intimidad robado en medio del caos. ¿O simplemente una necesidad de mantenerse cerca en un entorno hostil? Nuevamente la respuesta es incierta. Pero la imagen habla por sí misma, hay una conexión superíndice 3N profunda, una atracción superíndice 3N irresistible, una necesidad mutua. Por supuesto, estos vídeos son ambiguos y se pueden interpretar de muchas maneras. Podría ser que simplemente fueran buenos amigos, con una gran química, pero también copyright N podría ser que hubiera algo algo que no querían que el público viera. La verdad es que solo ellos lo saben. Pero no nos quedemos solo en la superficie. Analicemos también copyright en el contexto de estos vídeos. ¿Cuándo fueron grabados? En Q copyright momento de su relación superíndice 3N. ¿Estaban en plena efervescencia del amor? ¿O ya habían empezado los problemas? La respuesta a estas preguntas podrá ayudarnos a entender mejor el significado de estas imágenes. Si los vídeos fueron grabados al principio de su relación superíndice 3N, podrán ser simplemente una muestra de la pasión superíndice 3N y la alegría de los primeros meses. Pero si fueron grabados adelante cuando ya se rumoreaba la crisis, podrán ser una más menos al de que intentaban mantener viva la llama, de que luchaban por salvar su amor.
Pero no nos quedemos solo en los vídeos. Analicemos también copyright en las imágenes. Si se fijan en las fotos que Kerem y Ande comparten en sus redes sociales, notarán que a pesar de que ya no es tú, N juntos, siguen manteniendo una relación superíndice 3N cordial. Se siguen dando me gusta a sus publicaciones, se comentan las fotos y en algunas ocasiones, incluso se han visto interactuando en eventos públicos. Pero aquí hay que ser cautelosos. Las redes sociales son un escaparate, una ventana al mundo, pero no siempre reflejan la realidad. Es fácil crear una imagen de felicidad, de normalidad, de cordialidad, cuando en realidad se es tú sufriendo por dentro. Por eso, no podemos tomar al pie de la letra lo que vemos en las redes sociales. Hay que analizarlo con ojo crítico buscando pistas, detalles, contradicciones. ¿Son sinceros sus me gusta? ¿Son genuinos sus comentarios? ¿O son simplemente una forma de mantener las apariencias, de evitar el escrutinio público, de proteger sus carreras? Esta actitud amistosa ha alimentado a UNMU, los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N. Muchos fans creen que todavía hay amor entre ellos y que es solo cuestión superíndice 3N de tiempo para que vuelvan a estar juntos. Otros, sin embargo, son muy copyrighticos y creen que simplemente es tú, N siendo profesionales y manteniendo una buena relación superíndice 3N por el bien de su carrera. La esperanza es lo último que se pierde, dice el refrán N. Y en el caso de Kerem y Ande, la esperanza de una reconciliación superíndice 3N sigue viva en el corazón superíndice 3N de muchos fans. Se aferran a cada gesto, a cada mirada, a cada comentario, buscándose un más menos sales de que el amor sigue. Huel atiendo. Organizan campau más menos as en las redes sociales, envían mensajes de apoyo a la pareja, su más menos an con el dúo en que vuelvan a estar juntos. Pero, ¿es realista esta esperanza? ¿O es simplemente un deseo infundado? La respuesta es difícil de dar. Solo el tiempo dirá si Kerem y Ande estu, N destinados a reencontrarse o si su historia de amor ha llegado a su fin. Otro punto importante a tener en cuenta son las declaraciones de personas cercanas a la pareja. Algunos amigos y colegas de Kerem y Ande han insinuado que la ruptura fue complicada de lo que parece y que ambos sufrieron mucho. Otros, por el contrario, han asegurado que la separación superíndice 3N fue amistosa y que ambos N felices y enfocados en sus proyectos personales. Pero aquí también copyright N hay que ser cautelosos. Las declaraciones de las fuentes cercanas a la pareja a menudo N condicionadas por intereses personales, por acuerdos de confidencialidad, por presiones mediáticas. No siempre dicen la verdad, toda la verdad y nada que la verdad. Pueden exagerar, minimizar, omitir, inventar, según les convenga. Por eso hay que tomar sus palabras con pinzas, analizarlas con escepticismo, contrastarlas con otras fuentes. ¿Quiénes son estas fuentes? ¿Qué copyright relación superíndice 3N tienen con Kerem y Ande? ¿Qué copyright motivos pueden tener para mentir o para ocultar la verdad? En fin, la verdad es que nadie sabe lo que realmente pasó superíndice 3 entre Kerem y Ande excepto ellos mismos. Todo lo que tenemos son teorías, rumores, vídeos ambiguos e imágenes que se pueden interpretar de muchas maneras. Lo que es cierto es que su historia de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y es precisamente esta fascinación superíndice 3N por su historia lo que alimenta la especulación superíndice 3N, el rumor, la teoría conspirativa. Queremos saberlo todo, queremos entenderlo todo, queremos controlar su destino. Pero la verdad es que no tenemos derecho a invadir su intimidad, a juzgar sus decisiones, a imponerles nuestros deseos. Kerem y Ande son personas libres con sus propios sentimientos, con sus propios proyectos, con sus propios errores. Y tienen derecho a vivir su vida como les plazca, sin tener que rendir cuentas a nadie. Ahora vamos a profundizar un poco en algunas de las teorías que rodean su ruptura y su posible reconciliación superíndice 3N. Una de las teorías interesantes es la que sugiere que su relación superíndice 3N fue, en parte, una estrategia de marketing para promocionar asteriscos en U con diéresis al cap asterisco. Según esta teoría, los productores de la serie habrán alentado a Kerem y Ande a mostrarse como pareja para generar interu copyright en la serie y aumentar la audiencia. Esta teoría, aunque cúnica, no es descabellada.
En la industria del entretenimiento, las relaciones amorosas entre los protagonistas de una serie o película a menudo son utilizadas como herramienta de marketing para generar expectación superíndice 3N y atraer a los espectadores. La idea es simple: si los personajes se aman en la pantalla, es muy probable que el público se interese por su vida personal y siga de cerca su relación superíndice 3N. En el caso de Kerem y Ande, la química entre ellos era innegable desde el principio. Y los productores de Asterisco Nú con diéresis al cap masterisco supieron aprovechar esta situación superíndice 3N al máximo. Alimentaron los rumores de romance, les animaron a aparecer juntos en eventos públicos, les fotografiaron en actitud cariú más menos osa. Todo ello contribuyó superíndice 3 a crear una imagen de pareja perfecta, que generaba ilusión superíndice 3N y esperanza entre los fans. Si bien esta teoría puede sonar un poco descabellada, no es del todo improbable. En el mundo del espectáculo, es común que las celebridades utilicen su vida personal para promocionar sus proyectos profesionales. Sin embargo, si este fuera el caso, habrá que preguntarse si realmente llegaron a sentir algo el uno por el otro, o si todo fue una farsa. Esta es la gran pregunta. ¿Fue su amor real o fingido? ¿Se enamoraron de verdad o simplemente actuaron para las maras? La respuesta es difícil de dar. Es posible que al principio su relación superíndice 3N fuera una estrategia de marketing, pero que con el tiempo se desarrollaran sentimientos genuinos entre ellos. Es posible que la convivencia diaria, las largas jornadas de rodaje, la complicidad en el trabajo, les llevaran a conectar a un nivel profundo. Es posible que se enamoraran sin querer, sin esperarlo, sin poder evitarlo. Pero también copyright N es posible que nunca llegaran a amarse de verdad, que todo fuera una actuación superíndice 3N magistral, que supieran separar la vida real de la ficción superíndice 3N. Solo ellos saben la verdad. Otra teoría mucho romántica sostiene que Kerem y Ande se amaban profundamente, pero que su amor era demasiado intenso y apasionado para poder manejarlo. Según esta teoría, ambos son personas muy temperamentales y con personalidades muy fuertes, lo que habrá provocado constantes conflictos y discusiones que finalmente terminaron desgastando la relación superíndice 3N. Esta teoría encaja con la imagen que tenemos de Kerem y Ande. Ambos son personas con carisma, con personalidad, con ambición superíndice 3N. Son actores talentosos, que se toman su trabajo muy en serio. Son personas independientes, que no se dejan influenciar por los demás. Son personas apasionadas, que viven la vida al máximo. Todas estas cualidades que les hacen ser tan atractivos y admirados, también copyright N pueden ser fuente de conflictos en una relación superíndice 3N. Dos personas con personalidades tan fuertes a menudo chocan, discuten, compiten. Necesitan un gran esfuerzo de comprensión superíndice 3N, de tolerancia, de compromiso, para poder convivir en armonía. Y es posible que Kerem y Ande no fueran capaces de hacer ese esfuerzo. Es posible que su amor fuera demasiado intenso, demasiado apasionado, demasiado tormentoso para poder soportarlo. Esta teoría podrá explicar por qué copyright, a pesar de la ruptura, siguen manteniendo una relación superíndice 3N cordial. Si realmente se amaban, es posible que no quieran perderse por completo y que prefieran mantener una amistad, aunque sea a distancia. El amor no siempre tiene que ser romántico. A veces el amor puede transformarse en amistad, en respeto, en cariño más menos o. Es posible que Kerem y Ande hayan llegado a la conclusión superíndice 3N de que no pueden estar juntos como pareja, pero que siguen sintiendo algo el uno por el otro. Es posible que valoren su amistad, que se apoyen mutuamente, que se alegren por sus éxitos. Es posible que hayan aprendido a quererse de otra manera, sin las presiones, sin las exigencias, sin los celos de una relación superíndice 3N amorosa. Y luego la teoría de la tercera persona. En el mundo del espectáculo, los rumores de infidelidades son pan de cada día. Se ha rumoreado que tanto Kerem como Ande han tenido affairs con otras personas durante su relación superíndice 3N, lo que habrá provocado la ruptura. Sin embargo, hasta el momento, no hay pruebas concretas que confirmen estas acusaciones. Son solo rumores que circulan por las redes sociales y que, en la mayoría de los casos, no tienen ningún fundamento. La infidelidad es una de las principales causas de ruptura en las relaciones amorosas. Es una traición superíndice 3N a la confianza, al compromiso, al respeto.
Es un golpe muy duro para la autoestima, para la seguridad, para la esperanza. En el caso de Kerem y Ande, los rumores de infidelidad han sido constantes desde el principio de su relación superíndice 3N. Se les ha vinculado con otras personas, se han publicado fotos comprometedoras, se han inventado historias. Pero hasta el momento, no hay ninguna prueba irrefutable de que alguno de los dos haya sido infiel. Son solo rumores, especulaciones, chismes. Y es importante recordar que los rumores no siempre son ciertos. A menudo son exageraciones, distorsiones, invenciones. Lo que es cierto es que desde su ruptura, tanto Kerem como Ande han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Se ha rumoreado que Kerem ha estado saliendo con algunas modelos y actrices, mientras que Ande ha sido relacionada con varios empresarios y deportistas. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido estos rumores. Es normal que después copyright ese de una ruptura, las personas intenten rehacer su vida sentimental. Busquen nuevas parejas, exploren nuevas relaciones, experimenten nuevas emociones. Es una forma de superar el dolor, de olvidar el pasado, de mirar hacia el futuro. En el caso de Kerem y Ande es posible que es tu copyright N saliendo con otras personas, que es tu copyright N disfrutando de su solterua, que es tu copyright N enfocados en sus proyectos personales. Pero también copyright N es posible que no quieran hacer pública su vida sentimental, que prefieran mantenerla en privado, que no quieran alimentar los rumores. Ahora hablemos de la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N. ¿Creen que Kerem y Ande podrán volver a estar juntos? Muchos fans lo desean con todas sus fuerzas y creen que es solo cuestión superíndice 3N de tiempo para que se den cuenta de que es tú, N hechos el uno para el otro. La esperanza es el motor de la vida. Y en el caso de Kerem y Ande, la esperanza de una reconciliación superíndice 3N sigue viva en el corazón superíndice 3N de muchos fans. Creen que su amor es demasiado fuerte, demasiado especial, demasiado importante para dejarlo escapar. Creen que es tú, N destinados a estar juntos, que son almas gemelas, que se complementan a la perfección superíndice 3N. Creen que superarán todos los obstáculos, que perdonarán todos los errores, que volverán a amarse con la misma intensidad que antes. Sin embargo, también copyright N hay muchos que son muy realistas y creen que la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande es cosa del pasado y que no hay ninguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Según estos, ambos han seguido adelante con sus vidas y N enfocados en sus proyectos personales y profesionales. El realismo también copyright N es importante. Y en el caso de Kerem y Ande el realismo nos dice que su relación superíndice 3N ha terminado, que han tomado caminos separados, que no hay vuelta atrás. Nos dice que han madurado, que han aprendido de sus errores, que han encontrado la felicidad en otras cosas. Nos dice que no debemos aferrarnos al pasado, que debemos aceptar el presente, que debemos mirar hacia el futuro. Personalmente creo que todo es posible. En el amor, nunca se sabe lo que puede pasar. Quizás en el futuro Kerem y Ande se den cuenta de que se estrau más menos avan y decidan darse una segunda oportunidad. O quizás prefieran seguir siendo amigos y mantener una buena relación superíndice 3N, sin involucrarse sentimentalmente. Solo el tiempo dirá. El tiempo es sabio. Y en el caso de Kerem y Ande el tiempo nos dirá si su amor es verdadero o si fue solo un espejismo. Nos dirá si están destinados a estar juntos o si deben seguir caminos separados. Nos dirá si han aprendido de sus errores o si están condenados a repetirlos. Solo el tiempo tiene la respuesta. Lo que me gustaría destacar es la madurez y la profesionalidad con la que Kerem y Ande han manejado su ruptura. A pesar de la presión superíndice 3N medio tica y de los rumores que han circulado sobre su relación superíndice 3N, ambos han sabido mantener la compostura y han evitado hacer declaraciones que puedan dar más menos a la imagen del otro. Esto demuestra que a pesar de todo, se respetan y se tienen cariño más menos o. La elegancia es un valor. Y en el caso de Kerem y Ande han demostrado ser personas elegantes, que saben cómo comportarse en público, que respetan a los demás, que no caen en provocaciones. Han sabido mantener la compostura, han evitado el escándalo, han protegido su intimidad. Han demostrado ser profesionales, que saben separar la vida personal de la vida laboral, que no permiten que sus problemas afecten a su trabajo. Han demostrado ser personas maduras, que han aprendido a gestionar sus emociones, que han superado el rencor, que han perdonado los errores.
Y aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos analizado vídeos secretos, hemos interpretado imágenes, hemos escuchado rumores y hemos explorado diferentes teorías sobre la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande. Hemos visto la pasión superíndice 3n, la presión superíndice 3n y la incertidumbre que rodean esta historia de amor. Hemos intentado, en la medida de lo posible, desentrar más o menos algunos secretos, pero la verdad es que la respuesta final solo la tienen ellos. La verdad es un tesoro. Y en el caso de Kerem y Ande, la verdad sobre su relación superíndice 3n es un tesoro que solo ellos poseen. Un tesoro que han decidido proteger, que han decidido no compartir con nadie. Y debemos respetar su decisión superíndice 3n. Debemos respetar su intimidad. Debemos dejarles vivir su vida como les plazca. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado interesantes todas las teorías y análisis que hemos compartido. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y que la verdad es mucho más compleja y personal de lo que podemos imaginar. La especulación superíndice 3n es un juego. Y en el caso de Kerem y Ande hemos jugado a especular sobre su relación superíndice 3n. Hemos imaginado posibles escenarios, hemos inventado posibles motivos, hemos proyectado nuestros propios deseos. Pero debemos recordar que todo esto es solo un juego, que no debemos tomárnoslo demasiado en serio. Debemos respetar la realidad, debemos aceptar la verdad, debemos dejar de lado la fantasía. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. El apoyo es un regalo. Y en el caso de mi canal, vuestro apoyo es el mejor regalo que puedo recibir. Me anima a seguir trabajando, a seguir creando contenido, a seguir compartiendo mi pasión superíndice 3n con vosotros. Os estoy muy agradecido por vuestro apoyo. Ahora, quiero pedirles un favor. Me gustaría saber qué copyright opinan ustedes sobre la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo y díganme qué copyright piensan. Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre este tema que tanto nos apasiona. Vuestra opinión superíndice 3n es importante. Y en el caso de mi canal, vuestra opinión superíndice 3n es fundamental para seguir mejorando, para seguir creando contenido que os guste, para seguir construyendo una comunidad unida y participativa. Os animo a que me dejéis vuestros comentarios, a que me contéis vuestras ideas, a que me hagáis vuestras sugerencias. Y por último quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Así formaremos una comunidad aún más grande y podremos seguir compartiendo nuestra pasión superíndice 3n por el mundo del espectáculo y las celebridades. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. No olviden que aquí el salseo nunca termina. Hasta la superíndice 3 queridusimos.